Sí, Sí, se ve perfecto, está bueno. pero ¿se ve trapecio o se ve Sí, túnel? se ve bien. Mm, ¿ustedes saben qué están viendo? Y esa presentación nos la pueden compartir posteriormente. Sí, pero ¿qué están viendo, perdón, en este momento? Trapecio, tecnologías habilitadoras para edificaciones Vale. casi cero emisiones en Sí, Iberoamérica. sí, con mucho gusto la compartiremos. Primero, quiero presentarme. Yo creo que ha habido un problema técnico. Lamento mucho lo que ha pasado. Por lo general, esto no sucede. Yo soy Rodrigo Ramírez. Estoy en este momento en Barcelona. Eh, para mí es un placer estar compartiendo con vosotros este momento, este ratico en el cual vamos a hablar de la red Trapecio. La red Trapecio es una red que se enmarca, digamos, entre las acciones del programa CITED. Si los que no conocéis el programa CITED, es el programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Es un programa iberoamericano en el cual, digamos, se desarrollan diferentes acciones para que los investigadores, los científicos en Iberoamérica puedan, digamos, comunicarse y puedan desarrollar actividades conjuntas. La red Trapecio es una red que inició el año pasado, en el año 2024, y que se dedica precisamente a lo que su nombre dice, tecnologías habilitadoras para edificaciones casi cero emisiones en Iberoamérica. Hoy lo que pretendo hacer en este rato que tenemos es hablar un poco de la red Trapecio, las oportunidades que existen en Iberoamérica para hacer que las edificaciones sean más sostenibles y lo que de Trapecio, desde este grupo de investigadores, este grupo de centros de investigación en el cual la universidad donde estamos hoy pertenece, pues puede desarrollar en compañía de investigadores de toda Iberoamérica. Entonces, para ir continuando en la presentación, voy a ver si esto funciona. Bueno, más o menos la red trapecio es una voluntad de investigadores latinoamericanos que propone fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, compartiendo los conocimientos, desarrollando soluciones a las diversas realidades que existen en las edificaciones a nivel de Iberoamérica. Eh, como saben todos, en este momento nosotros estamos comprometidos en una cruzada para hacer que nuestra sociedad sea sostenible. Aunque aparecen cantos de sirena que dicen que no es tan importante, yo creo que en el fondo sí todos somos conscientes de la importancia que tiene el mejorar nuestro comportamiento con el planeta, ¿no? La sostenibilidad y la transición a una energía descarbonizada no es una entelequia, no es una mentira, no es una falsedad y no es un invento. Es una necesidad que que nos permitirá perpetuar la sociedad como la conocemos, ¿no? Si no somos sostenibles, si no vamos a una transición de descarbonización de nuestro planeta, pues poca oportunidad tenemos de sobrevivir como sociedad. El cambio climático es evidente, vosotros lo vivís diariamente, nosotros en Europa también lo vivimos y en general las zonas que más están viviendo pues son las zonas que están afectadas, digamos, por los cambios climáticos, por la gran cantidad de incendios forestales, por la pérdida de biodiversidad y por tantas otras manifestaciones de la naturaleza que tienen frente a esta evidencia. Pues nosotros, dentro de este horizonte de necesidades de ser un universo sostenible, nace la necesidad y la voluntad para hacer que las edificaciones sean más sostenibles. Y ahí nace la red Trapecio, como una manera también de ayudar frente al desafío global del cambio climático y frente a la necesidad de reducir las emisiones de efecto de gas de invernadero. El objetivo general es analizar, proponer y divulgar bajo una perspectiva científica. Puede que esta es una red de investigadores, una red de gente científica, acompañada también por industrias, por agrupaciones industriales, que nos pueden llevar a cambios significativos en el desarrollo y búsqueda de edificaciones sostenibles, ¿no? En este horizonte trapecio velará por la promoción y la divulgación de resultados que puedan ser aplicados a nivel de Iberoamérica. Existe mucha gente, y aunque no lo crean, existen muchos grupos a nivel iberoamericano que están trabajando en esta realidad. La complejidad de Iberoamérica es muy grande, ¿no?
tanto en el plano ambiental, como en el plano cultural, con el plano social, en el plano financiero, etcétera, ¿no? Pues entonces tenemos que articular medidas que puedan ser útiles para toda Latinoamérica. Y ese es el reto que tenemos como proyecto. ¿Qué tenemos como objetivos específicos dentro de esta realidad que nos rodea? Primero, desarrollar acciones y herramientas que puedan ser útiles para la comunidad científica y que posteriormente pues sean útiles para la comunidad en general, ¿no? Desarrollar investigaciones y metodologías que permitan articular procesos de vivienda sostenible. Eso va acompañado de la normativa necesaria para articular normativa también, para hacer que las promociones o el desarrollo de viviendas sostenibles sean una realidad. Esa realidad también viene acompañada de activar apalancamiento financiero, ¿no? No, sin dinero, sin recursos económicos, pues el desarrollo es mucho más difícil. No es que no se pueda hacer sin dinero, pues obviamente llegará un momento en que tendremos que actuar sin dinero, pero si hay recursos financieros, pues será mucho más fácil. Nosotros tenemos actividades de formación como las que estamos haciendo en este momento con vosotros que estáis allí, pero también hacemos actividades de formación a nivel de grado, pregrado, doctorado y a nivel de comunidad en general, ¿no? Hay que llevar el mensaje de una vivienda sostenible a las personas pues, que se interesen. Y entre ellos no solamente están los profesionales, sino también, por ejemplo, las personas que trabajan en la construcción o las mismas personas que operan, digamos, las construcciones. Y que me dirán, ¿quiénes son los operadores de las viviendas? Pues todos somos operadores de viviendas, ¿no? Nosotros operamos de alguna manera, digamos, la energía que interactúa con nuestra vivienda, operamos la manera en que satisfacer nuestras propias necesidades energéticas en la vivienda, y eso a nivel micro, pues somos las viviendas, pero a nivel un poco más grande, los edificios, centros comerciales, industrias, universidades, colegios, centros militares, pues tienen operadores energéticos que ayudarían en el proceso de sostenibilidad ambiental en la vivienda. También hay que entender que es un proceso transversal. He hablado de tecnologías, he hablado de operación, he hablado de materiales, he hablado de formación, he hablado de política. Pues las acciones que podamos contemplar para hacer que las edificaciones sean cero emisiones, pues involucrarán una transversalidad. Pero la ventaja de que sea transversal es que también tiene efectos transversales, ¿no? Tiene efectos tanto económicos como ambientales, como energéticos en general, en todo. Nuestra red Trapecio tiene una característica muy interesante. Es una red iberoamericana donde tenemos 14 países de Iberoamérica. Es decir, salvo por esos crisis que aparecen en el mapa, que son México, Nicaragua, las Guyanas, Uruguay, Paraguay, tenemos casi cubierto el panorama iberoamericano. De hecho, en la península ibérica que está allá a la derecha, tenemos España, Portugal, y yo estoy en Andorra. Yo ahora estoy en Barcelona, pero realmente yo represento una universidad que está en Andorra. Andorra es un país muy pequeño que está entre el norte de España y el sur de Francia. Es el país de los Pirineos, un país montañoso, un país muy pequeño, pero con muchas ganas de hacer acciones concretas en cuanto a la sostenibilidad. Somos 15 países, 24 grupos, 120 investigadores que de alguna manera articulamos investigaciones y desarrollo científico relacionado con las edificaciones de emisiones. ¿Cuál es el impacto ambiental del sector de la construcción? Aquí vamos a empezar a hablar de cosas un poco más tangibles y generales. En general, y estos son datos del Global Alliance for Building and Construction del 2022, eh, emisiones globales del sector de la construcción se le da la responsabilidad del 39% de los gases de efecto invernadero. Un 39% es un dato alto, ¿no? Un dato pues, que puede ser alarmante. Quizás está un poco por encima de la realidad, pero digamos que eso es lo que, digamos, la Alianza para Edificios Globales determinó en el año 2022. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese dato? Que durante todo el desarrollo de una edificación, de toda la vida de una edificación, de todo su ciclo de vida, que si viene de este término de ciclo de vida que está tan de moda y tan importante, digamos, en general, que es desde el diseño, las materias primas, la construcción,
la operación del edificio, es decir, su vida útil, después el derribo y la reutilización de los materiales, pensando en una economía circular quizás, pues es donde estamos evaluando en todo el ciclo de vida del proyecto, en este caso el edificio, sus emisiones. En la operación de los edificios, es decir, lo que viene, digamos, cuando el edificio está activo, proviene de la energía que consume en la operación diaria, ¿no? ¿Y nosotros en qué? ¿En qué utilizamos energía en los edificios? Pues obviamente, si estamos en climas, digamos, extremos, pues necesitaremos refrigeración y calefacción, ¿no? Y siempre necesitaremos calefacción y aire acondicionado, perdón. Siempre necesitaremos también, digamos, si tenemos alimentos, refrigeración y por supuesto la iluminación. En los últimos 20 años la iluminación ha cambiado mucho en general y ahora tenemos fuentes energéticas y tenemos recursos, equipos mucho más eficientes. Eso no quiere decir que no tengamos un gran porcentaje de consumo energético en iluminación. Pero no debemos olvidar que también tenemos otra gran cantidad de energía en los procesos de construcción. Llevar los elementos de construcción hasta el sitio, procesarlos, digamos, y llevarlos hasta una construcción que pueda ser útil, pues significa mm, un gran compromiso energético. Necesitamos, por lo tanto, innovar en materiales sostenibles, mejorar los métodos constructivos y utilizar, digamos, materiales in situ, ¿no? Sobre todo piensen en eso. Piensen que mover una tonelada de arena o de cemento es diferente si la muevo en kilómetros, si la muevo 2, si la muevo 100 o si la muevo 10.000, 3.000 o 4.000 kilómetros, ¿no? Cuando hablo de cemento importado, ¿no? O material de construcción importado, ¿no? Pues claro, la huella de carbono que puede dejar ese material es muy, muy amplia. Entonces, uno de los puntos importantes, y aquí voy a empezar a hablar, digamos, de las acciones que nosotros estamos promoviendo, es consumo energético, consumo de materiales para la construcción que sean in situ, que sean, digamos, que estén cerca del sitio donde lo va a utilizar. La red al precio, por lo tanto, se establece como una respuesta estratégica en esta necesidad perentoria, ¿no? En esta necesidad inmediata que es tener un sector de la construcción, una habitación, una vivienda sostenible. Es una edificación casi cero emisiones, o cero emisiones, o emisiones casi nulas, net zero emission building. Entonces, estos edificios se caracterizan por su alto rendimiento energético. Primero, son eficientes desde el punto de vista de energía. Eh, Tienen la capacidad para generar energías por sí solos o muy cerca, ¿no? Tienen generación propia o generación muy cerca. Son edificios que integran tecnologías avanzadas de aislamiento y tienen sistemas de ventilación eficientes y fuentes de energía renovable para minimizar su huella de carbono. Ejemplos hay miles, ¿no? El uso de paneles fotovoltaicos en el terrado de los edificios, las cubiertas vegetales para hacer aislamiento, el manejo de, digamos, de cubiertas a nivel de frentes o, digamos, o lateralidades del edificio, de manera que sean mejor aislantes, el uso de sistemas inteligentes para el manejo de la energía, la recuperación de calor o de frío en los sistemas, digamos, de aire acondicionado o de aire acondicionado o calefacción, pues, digamos, todo esto puede hacer que los edificios sean más eficientes y reducir, por lo tanto, su huella de carbono. Los beneficios de la utilización de edificios cero emisiones, pues hasta ahora yo he hablado de los beneficios ambientales, ¿no? Y de la soporte hacia la sostenibilidad. Pero obviamente también tiene que ver con la disminución de costos, o sea, en la operación del edificio los costos energéticos son muy, muy importantes. Y si yo tengo procesos energéticos eficientes, esa operación puede disminuir, esos costos de operación del edificio pueden disminuir, es decir, los costos en aire acondicionado, calefacción, iluminación, refrigeración, otros usos que puedo tener energéticos en la planta, ¿no? Mejorará, obviamente, y aquí viene el segundo gran secreto,
Hacer que los edificios sean eficientes no significa que los edificios sean más rudos con las personas, ¿no? Tienen que tener un confort térmico y tienen que asegurar que yo tengo el confort necesario como una edificación en la cual deseo estar. No es que por tener un aire acondicionado, pues yo no voy a prestar los servicios de aire acondicionado, ¿sí? Por ser más eficiente. Al contrario, puedo llegar a tener mayor confort, una mayor eficiencia. En Iberoamérica tenemos un problema, tenemos una gran, ya lo he dicho, una gran variabilidad. O sea, no podemos hablar de una edificación sostenible, digamos, común ni siquiera para un país, ni siquiera para una región de un país de Iberoamérica, ¿no? O sea, vosotros en Honduras tenéis algunas montañas, tenéis la playa, tenéis la selva, tenéis algún tipo de diferencias, bueno, diferencias ambientales importantes, ¿no? Pero ahora comparemos ya diferencias radicales, no vamos a hablar de un país, digamos, de una región en los Andes, no sé, en los Andes bolivianos o en los Andes peruanos, y un país y una región en el Caribe, no sé, de México, ¿no? O Caribe de alguna isla del Caribe, como, no sé, República Dominicana, estas cosas. Entonces, las diferencias ambientales son realmente diferentes, por lo que hace que tengamos que pensar en soluciones diversas y soluciones mucho más ligadas al territorio. Por ejemplo, hay muchas regiones en el trópico americano, iberoamericano, que no necesitan calefacción ni aire acondicionado, ¿no? Están en una altura de las temperaturas promedio que no lo requieren. Ciudades tan importantes hasta ahora como Bogotá, por ejemplo, con 10 millones de habitantes, no requiere del todo aire acondicionado ni calefacción, ¿vale? Pero tenemos ciudades también en climas completamente, digamos, estacionales, ¿no? Argentina, Buenos Aires tiene unas temperaturas que pueden llegar a ser extremas en calor y frío, ¿no? Por lo tanto, las condiciones, obviamente, climáticas y ambientales son diferentes. Si le sumamos a eso la disponibilidad de materiales, Iberoamérica, en general, el continente americano es rico en materias primas, es rico, digamos, en la disponibilidad de recursos para la construcción, pero no en todas las zonas tenemos los mismos recursos, ¿no? Entonces tendremos que hacer, digamos, acciones para tener los materiales adecuados de acuerdo a las necesidades que tenemos en cada una de las regiones. Pero si a esto le sumamos, además de eso, digamos, las diferencias culturales, y vosotros más que nadie sabéis que no es lo mismo una casa en clima cálido que en clima frío, ¿no? Culturalmente hablando, ¿no? No solamente digamos, los compromisos ambientales y climáticos, sino también por la manera en que se comporta. Tengo experiencia, digamos, de climas cálidos y medios, donde los patios interiores son muy importantes en las viviendas, sobre todo las viviendas construidas de hace algunos años, ¿no? Los cerramientos son diferentes, la manera en que entrego a la naturaleza es diferente, la manera en cómo integro la naturaleza a las viviendas depende también de la culturalidad, ¿no? Así sea una región con el mismo calor, el mismo clima, en algunas zonas tenemos una integración vegetal diferente, ¿no? Entonces, tenemos grandes desafíos para hacer edificaciones cero emisiones a nivel iberoamericano. Sin embargo, tenemos, digamos, algunas herramientas que nos permiten pensar esto en grande, ¿no? Primero, un acuerdo de París. El acuerdo de París, que está enmarcado en estos acuerdos ambientales importantes, en los famosos fórum, en los famosos, digamos, compromisos globales hacia un cambio, hacia mejorar el comportamiento frente al cambio climático, pues nos alinea, por ejemplo, el acuerdo de París, a fomentar edificaciones de bajo impacto, ¿no? Hay un compromiso global, y vosotros lo conocéis, de disminuir o por lo menos desacelerar, digamos, el cambio de temperatura terrestre, ¿no? Queremos tener un aumento de temperatura por debajo de 2 grados, lo que dice el Acuerdo de París. Y eso, por supuesto, que estamos lejos en el 2030, pero sigue siendo un compromiso, ¿no? Y ese compromiso seguirá actuando y seguirá siendo perseverado, porque es la única manera en que podemos continuar como sociedad, ¿no? Tenemos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
esa gran lista de la compra, esa gran lista de necesidades, esa gran lista de compromisos globales. Y tenemos dos ODS que están relacionados directamente con nuestra acción por el clima de edificación, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, que es generar ciudades que realmente tengan un comportamiento adecuado frente a la sostenibilidad y acción por el clima, ¿no? Todo lo que sean alinear acciones que nos permitan mejorar nuestro comportamiento en tanto emisiones de bajo carbono y eficiencia energética para que nuestro comportamiento frente al clima sea más adecuado. ¿Qué estamos pretendiendo? ¿Qué pretendemos nosotros trabajar específicamente? Primero, materiales avanzados. Tenemos, por ejemplo, un grupo en Chile, que es muy importante, la Universidad Chilena, que trabaja en materiales que puedan ser útiles para el uso en la construcción, porque mejoren la eficiencia energética. Pero también tenemos, por ejemplo, unos consultora española que utiliza unas cubiertas, no sé si conozcan el tejado de esto de barro, pero que es súper desarrollado, súper innovador, que permite aislar la cubierta y tener, ¿por qué no?, acciones paralelas. Por ejemplo, una mejor cobertura de wifi, una mejor desarrollo energético al interior, aislando en los momentos de calor o manteniendo el calor en momentos de frío, ¿no? Tenemos también, por otro lado, unos sistemas energéticos eficientes. Tecnología, la bomba de calor es una tecnología que ya, digamos, está más que probada. Estas unidades permiten mejorar mucho el comportamiento de la calefacción y el enfriamiento de las habitaciones, siendo mecanismos duales, ¿no? Esto es importante. La parte de geotermia, es decir, conectando, digamos, con traductores de calor o frío que puedan ser útiles para utilizar, digamos, la temperatura media que tiene, digamos, el subsuelo en general, ¿no? Temas de recuperación de calor, fachadas activas que optimizan el consumo energético y mejoran el confort interior. O sea, ¿por qué no tener paneles que se puedan orientar para mejorar el comportamiento al interior de las propias edificaciones? Otra manera también que estamos trabajando es el modelado digital, la utilización del Building Information Modeling, es decir, poder modelar la información de los edificios, hacer gemelos digitales, esto que está tan de moda y que es tan útil, o sea, tener de alguna manera no simulaciones, sino emuladores, ni emuladores, sino realmente gemelos de procesos que puedan orientarnos hacia la mejor utilización de la tecnología y puedan anticiparnos a lo que va a pasar frente por ejemplo, al cambio de temperatura o al cambio de irradiación solar en un edificio, pues ese gemelo digital nos puede ayudar a controlar lo que en realidad puede pasar, ¿no? Permitiendo simulaciones precisas, permitiendo reducir, digamos, el consumo energético, mejorando su rendimiento y, por lo tanto, reduciendo las emisiones de carbono. Y por último, lo que tiene que ver con el análisis de ciclo de vida, ¿no? Ya le he hablado, ¿no? No solamente me interesa que en la operación, la vivienda, los edificios, las edificaciones sean sostenibles, sino en general durante toda la vida útil y toda la vida del edificio, desde su propio diseño, desde que yo estoy pensando en diseñando qué materiales estoy usando, cómo voy a orientar el edificio, qué tipo de cubierta voy a utilizar, qué tipo de, digamos, de mecanismo voy a hacer para que consuma menos energía, su vida útil, obviamente, durante el desarrollo de operaciones de vida útil. Después, cuando el edificio se vuelva obsoleto o tenga que cambiarlo por alguna razón, ¿cómo voy a construir, cómo voy a limitar las emisiones ligadas digamos, al derribo y reciclaje de ese material? Y por último, ¿cómo voy a utilizar ese material en, digamos, en las próximas construcciones? Aunque no está del todo ligado, sí tiene que ver. Hoy precisamente escuchaba una noticia que hablaba que las centrales nucleares en España tendrán que, más o menos en la próxima década de los 30, casi todas salen de funcionamiento. Y no se había contemplado, porque son centrales un poco que tienen 30, la mayoría es 30, 35, 40 años. No se contempló en el momento en que se construyeron cómo se va a pagar, digamos, lo que tiene que ver con el reciclaje, bueno, el tirar esos edificios de abajo y reciclar los materiales, ¿no? En centrales nucleares, pues obviamente eso tiene un costo mucho mayor, ¿no? Porque un material nuclear
que hay que, que hay que tratar y hay unos residuos nucleares que tienen graves problemas de almacenamiento y se requerirán 10.000 años para desactivarlos, ¿no? Pero en general, si lo vamos a manera general, todas las edificaciones que nosotros vemos deberían estar contempladas para qué va a pasar cuando se derriben o cuando haya que reemplazarlas, mejorarlas haciendo la restitución de la edificación. Casi nunca se piensa en eso y mucho menos se contemplan los costos o los gastos que requieren esa vuelta a utilización de esos materiales, ¿no? En general, esto es ya a nivel regional, tal y como lo decía, Iberoamérica es una región desigual, y todos lo sabemos, y no vamos a entrar en detalle porque eso sería otra conferencia. Es una región desigual, pero por ejemplo, en cuanto a la adopción de edificaciones cero emisiones, en España, por ejemplo, hay una alta adopción. Entre otras cosas, porque hay que adaptarse a los climas. El clima europeo es un clima, pues, de estaciones que requiere que pensemos en el frío de gran manera y el calor también. Entonces, de alguna manera estamos habituados a pensar en cómo hacer más eficientes nuestras edificaciones. En Brasil, medio, pero allí hay un problema, digamos, de financiación y capacitación frente al desarrollo de edificaciones y emisiones. Y en Perú, por ejemplo, es bajo. No hay ni un marco normativo ni una tecnología. Al final, nuestra idea es de la red de precios poder tener caracterizado por lo menos ese cuadro de capacidades y desigualdades, ¿no? No sé en Honduras cuál sería, digamos, y eso lo podemos hablar al final, ¿no? ¿Cuál sería el reto más importante para poder llevar edificaciones a emisiones? Me imagino que la financiación de los proyectos, la capacitación y sobre todo el conocimiento por parte de todas las personas en la necesidad de tener edificaciones cero emisión. Entonces, ¿qué pensamos nosotros dentro del proyecto? Primero, identificar las necesidades, ¿no? Identificar las necesidades, evaluar las brechas, mirar los conocimientos, mirar las habilidades que existan frente a esta necesidad, desarrollar programas que puedan ayudarnos a llenar esos vacíos, o por lo menos, si no llenar los vacíos, por lo menos caracterizarlos, ¿no? Y poder identificar, si conozco el problema, a lo mejor lo puedo resolver. Implementar y seguir, y a través, digamos, de recursos que no están en nuestra red, pero que sí podemos buscar, fomentar en la implementación y seguimiento en acciones concretas, ¿no? Que puedan ser útiles, como por ejemplo proyectos piloto o proyectos emblemáticos de edificaciones cero emisiones. Eso acompañado de aplicaciones prácticas y, ¿por qué no? Ahora me viene a la cabeza utilizar inteligencia artificial para mostrarle a las personas cómo podría mejorar su edificación, haciéndola sostenible y eficiente, pues algo que sería interesante desarrollar. El impacto de un proyecto de este tipo, de una red de este tipo, puede ser desde muchos puntos, ¿no? Generación de empleo verde. Obviamente necesitamos gente que conozca, que sepa de este tema, que de alguna manera se responsabilice de la utilización de estas tecnologías, metodologías y conocimientos. Obviamente se reducirán los costos operativos de las propias edificaciones, mejorando el comportamiento financiero o económico de las edificaciones. Aumentará la competitividad. Obviamente, si puedo utilizar los recursos que antes gastaba en otras acciones, voy a mejorar mi competitividad, voy a mejorar, digamos, mi posición frente a la comunidad o frente a la sociedad. Y por último, este término que no me gusta, que la resiliencia climática, ¿no? Resiliencia nunca me ha gustado, pero más bien es como esa capacidad de adecuarse de manera, digamos, adecuada, perdón, es la redundancia, frente a los cambios climáticos y frente al desafío climático, ¿no? No solamente, digamos, por el cambio climático, sino por las islas de calor, etcétera. Cosas que pueden determinar variabilidad o cambios, digamos, en la manera en que necesito los recursos energéticos para mejorar mi confort en la vivienda, ¿no? Esa posibilidad de adaptarse a esas diferencias, pues me va a mejorar el confort, pero también, obviamente, va a influir en los costos energéticos ligados a esa operación.
¿Qué necesitamos? Y aquí estamos llamando a la puerta, a las universidades, los centros de investigación, las empresas del sector de la construcción y los gobiernos y entidades reguladoras tienen que articularse, ¿no? Tienen que de alguna manera buscar cómo interactuar y encontrar puntos de apoyo. De hecho, si alguno de estos labores no funciona, pues yo creo que no hay una oportunidad real para desarrollar acciones concretas en cuanto a mejorar la sostenibilidad de las edificaciones y llegar a edificaciones cero emisiones, ¿no? Si no tengo universidades y centros de investigación que estén pensando en soluciones, si no tengo empresas de la construcción que son los que realmente están allá levantando muros y construyendo viviendas y edificaciones, pues tampoco. Y si los gobiernos y las entidades reguladoras no toman, no se apersonan del problema y desarrollan acciones concretas, pues esto va a ser aún más difícil, ¿no? Nosotros como Red Trapecio lo que queremos es catalizador, ¿no? Y sentar a conversar a estos tres, digamos, elementos decisivos en el desarrollo de los programas y poder, digamos, que ellos se comuniquen como agentes cooperantes y de alguna manera puedan llegar a soluciones que sean útiles para la región. ¿Cuál es nuestra visión? Y con esto voy cerrando esta parte, ¿no? Que es, ¿cuál es nuestra visión de futuro y próximos pasos? Pues estamos promulgando una plataforma digital colaborativa donde nosotros podamos entregar los resultados y se puedan leer y puedan estar disponibles para todas las personas, generando alianzas estratégicas. De hecho, ya estamos a punto de lanzar nuestra asociación Trapecio, que es una asociación sin ánimo de lucro que fortalezca, digamos, los procesos financieros y económicos de nuestra red y de alguna manera que esto permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces estamos intentando y ya hay mucha gente, digamos, interesada en participar en una estructura ya, digamos, funcional que pueda desarrollar proyectos en proyectos concretos relacionados con edificaciones y emisiones. Y eso se une con lo último, ¿no? Tener proyectos pilotos regionales, o sea, ¿por qué no tener una casa cero emisiones o un edificio cero emisiones? Debería ser ya como una obligación que todos los gobiernos o todos los municipios tengan plataformas o tengan, digamos, proyectos demostrativos donde las comunidades, los constructores y los interesados puedan ir y puedan vigilar y puedan desarrollar, digamos, acciones concretas para hacer que sus edificaciones o las próximas edificaciones sean también cero emisiones. En el año 2024, ¿qué hicimos? Pues empezamos este proyecto, iniciamos la andadura del proyecto Trapecio. No ha sido fácil, somos muchos grupos de investigación, son muchos investigadores, hay muchas acciones que se trepican, se interrumpen, entonces hay que desarrollar más acciones. Este año, pues vamos a seguir haciendo. Voy a tener el gusto de estar en Honduras, creo que en el mes de septiembre, octubre, y ya vamos a posiblemente hacer una conferencia allá y vamos a contar las acciones y vamos a contar actividades relacionadas no solamente con las certificaciones de emisiones, sino con la medición de la huella de carbono en general y específicamente en aplicaciones como la universidad propiamente y en general la edificación. Nuestro logo es este, nuestro logo es este, y ojalá podamos compartir en el futuro acciones concretas que puedan ser útiles para todos. ¿Ok? Eh, Quiero dejar este espacio de unos minutos para responder algunas preguntas. De antemano, yo sé que quiero disculpar a la organización. Los problemas técnicos generalmente se dan y son inevitables, pero aquí estamos para hacer la actividad concreta. La conferencia iba de 6 a 7 de la tarde, de Barcelona, de 11 a 12, creo que allí. Ya son las 12:10, entonces hemos pasado un poquito. Pero bueno, quiero dejar por lo menos un par de preguntas. Si hay alguna inquietud, estaría encantado de poderla responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Aló.
¿Cómo no? Aquí está Se William puede hacer Vanessa Venegas. verbalmente la... Sí, se puede hacer verbalmente. Bueno, espérate, ¿hay alguna? Espérate. Sí, muchas gracias, doctor, Rodrigo, por su excelente conferencia. Ciertamente este es un tema que conviene a los países y a las poblaciones que se pueda divulgar y se pueda popularizar mucho más, ¿verdad? Em, eh, en Honduras se conoce que se ha aprobado recientemente una iniciativa que el vicesecretario de Energía, Marco Antonio Flores, ha venido impulsando ya eh, hace más de casi 2 décadas, pues realmente. Pero por fin se aprobó el año pasado el decreto ley 36/2024, que establece el uso racional y eficiente de la energía. Eso es importantísima, es estratégica para este bendito país, ¿verdad? Una pregunta es si este enfoque de ustedes, si hay experiencias donde se ha tomado los hallazgos que ustedes tienen, los adelantos, las investigaciones, las iniciativas en, en diferentes leyes de eficiencia energética en otros países y en este sentido, cómo considera que se pudiera aplicar, digamos, en Honduras. Está por aprobarse el reglamento de esta ley. El asunto es que, bueno, y cómo concientizar, ¿no? Sobre esto. Ya usted lo decía al inicio, pues la importancia en productividad, en reducción de las emisiones, o sea, conservar la huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero y económicos, sobre todo, ¿verdad? Es importante. Pero bueno, esta reflexión se la hago respecto a que se pueda aprovechar de una manera más dinámica esta iniciativa que ustedes están impulsando, ¿no? El programa Trapecio. Gracias, Muchas profesor. gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias por la presentación. La pregunta es una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que los organismos reguladores y los ministerios y los encargados de los países involucren en su normativa y en su regulación acciones concretas para mejorar la eficiencia energética? De hecho, aquí Carlos Orduela, de la Facultad de Ingeniería de INTEC, me pregunta por los mecanismos de certificación, el LEED, el BREEAM, el Passive House, y todos esos, digamos, mecanismos para certificar o para, digamos, sí, para certificar viviendas. En España tenemos la obligación de certificar estas viviendas desde el punto de vista energético. Aquí Aquí nosotros estamos trabajando en este momento en un modelo de sostenibilidad para viviendas de emisiones, cero emisiones, que sea trapecio. Y solamente si me permite, voy a hablar de las dimensiones que nosotros estamos integrando en un modelo de indicador trapecio, que es, obviamente, la eficiencia energética. Acuérdense que todas estas herramientas que hablamos de certificaciones internacionales buscan, sobre todo, apuntan hacia dos grandes, digamos, grandes metas, ¿no? Que es la reducción del consumo energético y la disminución de emisiones, ¿no? O sea, mejorar el confort. Pero nosotros vamos dos pasos más allá, que es integrar dentro de un mismo indicador el uso de los recursos locales, ¿vale? Porque es importante para nosotros, importantísimo que los recursos que se utilicen en la construcción y el desarrollo digamos, de vivienda o edificación sostenible y tenga en cuenta, digamos, ese gran punto del uso de los recursos locales. Y el cuarto es la atractividad climática y cultural, ¿no? O sea, no es lo mismo, y lo hablaba, no es lo mismo, por supuesto, el desarrollo de una edificación en un punto que en otro. Entonces, nosotros que estamos buscando desarrollar un indicador trapecio, de hecho ya lo tenemos formulado, vamos a empezar a aplicarlo con nuestros socios de la red para empezar a, digamos, para tenerlo como un producto propio de la red.
Y eso nos va a ayudar un poco también a llegar con algo a los gobiernos, ¿no? Si bien es muy difícil normalizar esto porque hay mucho, digamos, en la construcción, y vosotros sabéis, la construcción es uno de los grandes sectores económicos digamos, de los países en Iberoamérica, en general en el globo, y tratar de arañar algo ahí es difícil. Sí podemos empezar a trabajar y empezar a unir la necesidad de hacer indicadores de sostenibilidad de viviendas unidos a la necesidad clara y al compromiso global de la sostenibilidad. ¿Vale? Entonces, para resolver las dos preguntas, Agustín, si algún día puedo resolver tu pregunta, me gano el Nobel. O sea, directamente, ¿cómo involucrar la normativa en las regulaciones de los países? Seguro que habrá una manera de hacerlo. Estamos trabajando para que haya indicadores de sostenibilidad y para que los gobiernos lo usen, pero estamos lejos de una regulación global que lo pueda desarrollar. Y para Carlos, sí, conocemos las certificaciones. Socios trabajan mucho, por ejemplo, tenemos el socio brasileño que trabaja mucho con LEED y con Passive House. En Cali también tenemos a la Universidad Autónoma de Occidente que trabaja mucho también con certificación de edificios, pero nosotros queremos ir un poquito más allá, que es tener indicadores de sostenibilidad para las viviendas. ¿No? Gracias, doctor. Gracias. Y aquí hay otra pregunta. Voy a intentar responderla más rápido. Desde el Departamento de Infraestructura, la Universidad de Israel, ¿cómo nos va a pertenecer a la red? Pues nosotros ya están, ¿no? Mira, ahí tenemos un nodo en Honduras que es una persona súper, o sea, que conozco hace muchos años, es una persona, es un referente a nivel iberoamericano en el área de energía, y no es porque esté aquí presente, pero vosotros lo sabéis, el profesor Marcos Flores, él es nuestro nodo hondureño, por favor, comunicaros con él, y yo sé que él os va a dar todas las indicaciones, os va a invitar, y si no, escribirme directamente a mí, ya tenéis mis datos, o si no, Marco Antonio, te lo pediría que nos diera mi dirección en la universidad y me escribí, y yo inmediatamente os pongo en la lista de la información de la red y os invito a que participéis activamente. ¿Ok? No sé si hay más comentarios o preguntas. Sí, sí, sí. ¿Perdón? Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Ah, vale, Hola. Melina, muchas gracias. Perdona, no se escuchaba, Melina. Sí, doctor Ramírez, mucho gusto. Mi nombre es Melina, máster en agronegocios, Universidad de Göttingen, Alemania. La huella de carbono viene para muchos sectores. Personalmente, soy muy crítica de las leyes europeas y de todas las certificaciones y softwares que proliferan y que luego nos terminan vendiendo en los países del sur global. Y esto se da mucho, por ejemplo, en temas de agricultura, donde un producto tiene que pagar 7 certificaciones para ser exportado a la Unión Europea. Y eso, bueno, yo estoy estudiando el tema de huella de carbono para cadenas agrícolas y temo que a futuro vamos a tener que pagar una certificación para esto, pero no sé si en la red que presentó hay como algún grupo de trabajo que se ocupe sobre un poco de los softwares y de las certificaciones, porque en el caso de China, ellos tienen una economía digital en tiempo real donde las ciudades miden las emisiones y eso es mucho más avanzado que lo que la Unión Europea está desarrollando. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a seguir en América Latina, verdad? Porque lo reitero, soy muy crítica de que nosotros siempre tenemos que pagar por Sí, Melina, aquí hay una particularidad. Eh, tu pregunta es demasiado compleja. Y lo digo sinceramente, o sea, las certificaciones, y esto también queda grabado, y si queda grabado y alguien lo lee, pues a lo mejor me quitan la cabeza. Pero las certificaciones muchas veces lo que hacen es limitar la participación de un actor, de alguna manera, entre comillas, legalmente, frente a la posición en alguna actividad, ¿no? Y eso es evidente que así ha pasado, y así pasará en la agricultura, y pasará en otros medios. Yo no soy muy amigo de los indicadores y de
la tropicalización, digamos, de los indicadores para ser utilizados fuera del contexto en que fueron realizados, ¿no? Estuvimos en un proyecto de movilidad sostenible y había unos indicadores para demostrar que la movilidad era sostenible y eran unos indicadores ambientales muy interesantes, muy bien hechos, pero que no tienen nada que ver con un pueblo en Bolivia o una ciudad de México, ¿no? Que nada, no tienen nada que ver y sin embargo, pues esos acabamos utilizándolos. Nosotros estamos planteando dentro de la red el propio uso de indicadores que tengan que ver con, por eso lo digo, con las problemáticas, digamos, local, tanto en recursos como en características climáticas y sociales. Esto, esto no es fácil, es un tema difícil, no está modelado eso como tal. Habrá que modelarlo, tenemos que desarrollar herramientas de modelización para poder encontrar valores o datos o resultados que sean, digamos, generales para Iberoamérica, o por lo menos que nos muestren algunas caracterizaciones en Iberoamérica, pero eso no va a ser fácil. Sobre, este es un aspecto concreto. Y sobre el otro aspecto que hablabas, digamos, el uso de herramientas de medición o de toda la parte de sensorización y desarrollo de tecnologías para la medición y el control de las emisiones a nivel urbano y planificación urbana, pues claro que sí, eso sí llegará y será una necesidad casi permanente. Europa tendrá que de estar haciendo, digamos, acciones concretas para, por ejemplo, controlar el calor en ciudades, determinar, digamos, esto de islas de calor y digamos, el aumento de temperatura por el uso indiscriminado de la energía en ciudades. Eso sí se está haciendo y se está midiendo en tiempo real en muchas ciudades, incluido Barcelona. De hecho, estamos en un proyecto en Málaga también, con otro grupo, trabajando en ese tema, ¿vale? Entonces, sí habrá, eso sí está mucho más cercano y con seguridad bien. Nuestra red es un poco más hacia el lado de lo que mostré, ¿no? Hacia el lado de tecnología de la construcción, operación de los edificios, cuantificación de emisiones, vida útil del edificio, ciclo completo del edificio. Va más hacia ese lado. Sin embargo, si algún socio está trabajando específicamente en lo que tú me has comentado, lo que has preguntado, pues lo miraré y a través de Marco, pues puedo acercarte a ese socio. Sé que algo de lo que estaban haciendo en Brasil. Brasil es muy grande y trabaja muchos temas ligados con esto de la edificación sostenible. Entonces, con seguridad alguien puede estar haciendo algo de lo que me estabas preguntando, Melina. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. A ver. De parte de Carlos Oyuela, profesor de la Facultad de Ingeniería de Unitec para Edificios Eficientes, tiene una consulta. ¿La red o programa Trapecio considera para lograr los objetivos las metodologías de certificación sostenible como LEED, BREEAM, Passive House? Aquí en Honduras están surgiendo proyectos para certificar, por ejemplo, LEED y EDGE. Esa es la pregunta. Sí, nosotros lo contesté en un momento, pero bueno, nosotros estamos desarrollando un sistema ¿de qué? De certificación o de medición o de más un indicador de sostenibilidad, de edificación eficiente. Yo conozco el LEED, conozco el BREEAM, el Passive House, de hecho dirigí una tesis doctoral sobre estos temas y el estudiante lo que hizo fue una caracterización de la vivienda, digamos, tercer sector en América. Es un proyecto que está disponible y lo puedo pasar. Eh, Vuelvo y lo digo, algo como parecía lo que dice Melina, yo no soy muy amigo de tropicalizar los indicadores porque podemos generar, digamos, desviaciones que no son reales. Yo sé, y aquí estoy seguro que las personas que trabajan en estos indicadores van a decir que claro que se pueden utilizar, claro que se pueden hacer, pero yo creo que ahora tenemos herramientas mucho más cercanas con las cuales podríamos hacer acciones de caracterización metodológica y de certificación de edificios mucho más cercanas a la realidad. O sea, aquí yo hablo ya directamente de inteligencia artificial y el uso de ciencia de datos para poder utilizar herramientas un poco más cercanas a la realidad local. Entonces,
Dentro de la red hay gente que trabaja estos indicadores, por supuesto. Hay gente que trabaja en medición de certificación con el Canon y el líder, que son los programas que utilizamos aquí en España para certificar edificios. Como ustedes saben, en España es necesario certificar los edificios para las acciones inmobiliarias, venta, compra y hasta arrendamiento. Un inmueble tiene que estar certificado. Entonces, es algo habitual. Lo que pasa es que sí, habría que revisar si esa certificación de edificios también se puede utilizar en climas o edificaciones, por ejemplo, como las que hay en Honduras. Yo creo que yo tendría serias dudas, pero es lo que yo creo, ¿no? ¿Ok? Gracias por las preguntas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo voy a permitirme, si la gente que coordina la sección no puede conectarse. Hola, Ah, hola bien, ahí Rodrigo. está. Sí, Marco, aquí estoy, estaba hablando Marco. con el micrófono apagado. Pues bueno, por lo pronto, pues yo solo tenía que comentarle a una profesora de la Facultad de Arquitectura que le interesa participar en la red Trapecio, de que me puede escribir a Marco.Flores, aquí dentro del correo institucional, para que estemos en contacto. Luego, pues en cuanto a lo que comentaba el ingeniero Agustín, pues la ley todavía falta reglamentarla, ¿no? La ley de eficiencia energética, entonces posteriormente vamos creo que Agustín, ojalá sea uno de nuestros consultores en la elaboración del reglamento de la ley. Y pues bueno, si ya no hay más preguntas, que no veo ninguna más aquí, pues entonces te damos muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. No, a Y no es, vosotros por invitarme. y no está de más nuevamente disculparnos por los problemas que tuvimos acá, pero bueno, son cuestiones que a veces no están a nuestro alcance. No pasa habitualmente, no se crean. Y eso no le quita digamos, no tiene ningún pie para decir que la presentación, me encanta hablar de estos temas y en cualquier momento que quieran volverse a reunir conmigo, está abierto. Ya hablaremos del indicador, que es algo que nos quedó para contarnos, ¿vale? Muchas gracias, Marco. Perfecto. Solo te comento que en línea hubo 51 personas y aquí en el salón hubo 25 personas también, así que tenemos un Súper. auditorio más o menos interesante. Muy bien, muchas Bueno, gracias. pues, Muchas gracias, hasta Master. luego. Muchas gracias a todos. Muy amables, muchas amables. Gracias. Checo.